Hello everyone, it's Santi once again in the Santi Cloud channel, and I'm here with a very special guest. Hello, Carlos. Que haber, shalom. Do you guys hear that? Well, today we're going to be talking about a very special language. We're going to be talking about Ladino or Judeo-Español. Okay, so that means that I'm going to be speaking Spanish, which is very similar, and my friend here, Carlos, is going to be speaking in Ladino or Judeo-Español. Okay, so let's switch to our languages. ¿Qué tal, Carlos? Que haber, ¿cómo te topas? Todo bien, todo bien. Bueno, para empezar, ¿quién eres, Carlos? Cuéntanos un poco sobre ti. Dunque, me llamo Carlos, me nací y engrandecí en Zaragoza, que está en España. Ya sabes que en la literatura GTA, España y Portugal, algunas veces se llaman sefarat, mas Sí. sefarat en realidad es una metáfora, dunque no me place mucho llamarlo Ancina, dunque lo llamaremos España. Me nací y engrandecí en España. Y después, en 2014, presentando un libro en Israel, en Eretz Israel, me asaventí que existía una lengua de los judíos que fueron arrollados de la península ibérica, que se llama judeo-español o ladino, dependiendo de a quién demandemos. Y dunque me metí a empezarme la lengua y después hice un casalico electrónico que se llama Ladino 21, donde registramos cómo se habla nuestra lengua en el siglo XXI. Y dunque hacemos interviews en todo el Olam, en Turquía y en Argentina, en Francia, así que en España y así. Y mostramos a la gente cómo se habla esta lengua y más que todo que es una lengua y que ainda no se dividió. Perfecto. Y para todos los que estén escuchando y sepan español, se darán cuenta que es muy parecido. Así que para mí, que soy un friki de los idiomas, es súper interesante. Bueno, ¿por qué no nos cuentas un poco más sobre qué es el ladino? Dunque, el ladino es muy complejo porque empezó en el siglo XIII en la península ibérica y era el traslado que se hacía verbo por verbo en la liturgia, enmendando el traslado de la Biblia en ivrit. Y dunque, como los rabís que estaban en la península ibérica se rendieron cuenta que la gente ya no podían comprender el ivrit, ¿Vale? Tomaron el texto en ivrit e hicieron un traslado verbo por verbo a la lengua ibero-romance. Y este traslado verbo por verbo, que no es una lengua vernacular, por mor que no se habla en la Calella, era el ladino originalmente, en el siglo XIII. Y además de esto, afuera de esto, después de 1492, con la expulsión, los judíos son arrollados de la península ibérica y ellos toman las lenguas que hablan en la Calella, lo que ahora es el castellano, lo que ahora es el catalán, lo que ahora es el portugués y así. Y cuando se meten en juntos en los territorios de la diáspora, por ejemplo, en lo que ahora es Italia o lo que ahora es Grecia, se meten a hablar con sus lenguas y a vagar, más o menos con el siglo XVI, comienza una lengua vernacular, que es el resultado de estas lenguas y de los verbos de los territorios donde estos judíos se asentaron, por ejemplo, verbos del italiano, verbos del griego, y el resultado es el judeo-español o judesmo, que ahora también mucha gente llama ladino. Que el ladino es, al empecillo, una lengua que es el traslado verbo por verbo, que es una lengua calco, que no es una lengua que se habla en la Calella, pero después también es una lengua que se habla en la Calella. Aunque ahora, cuando decimos ladino, nos referimos y al ladino calco y al vernacular judesmo. Vale, muy bien. Muchas cosas que no sabía. Me gusta. Vale, entonces, como decía, cualquiera que sepa español y más si sabe otros idiomas romances probablemente entienda casi todo lo que dice. La pregunta es clave, te la tengo que hacer. ¿Es el ladino lo mismo que el español? ¿Es un dialecto? ¿Qué es el ladino o el judeo-español? Pienso que esta es una de las demandas más importantes que cabe hacer a propósito el ladino. Y mi respuesta trocó con los años. Al empecillo,
cuando me metí en el activismo del ladino, cuando la gente me demandaban, ¿esto es lo mismo el español que el ladino? El ladino no es un dialecto del español. Yo me metía muy en la defensa y decía, no, el ladino y el español son dos lenguas completamente diferentes, Sí. por mor que hay un sistema de dialectos que se crió en la diáspora, y aunque no solo que el ladino no es un dialecto del español, más que además de esto, propio ladino, hay, adentro del ladino hay un sistema de dialectos, no es el mismo ladino el que se escribe o se habla en Estambul que en por ejemplo. Mas ahora, troqué mi respuesta da India una vez más. Vale. Y ahora te diré que como lingüista, yo no puedo decir si el ladino es una lengua diferente del español o si es un dialecto del español, porque este modo de juzgar depende de factores culturales, así que de factores sociohistóricos. Y aunque no hay elementos lingüísticos en base de los cuales podemos decir aquí escapa el español y aquí empieza el ladino. Y aunque a cada persona y persona que vas a demandar te van a dar una respuesta, pero esta respuesta nunca no es exclusivamente lingüística. Nunca. Claro. Un ejemplo semejante es, por ejemplo, el valenciano y el catalán. ¿Son el valenciano y el catalán dos lenguas diferentes? Yo no digo, ¿no? Propio los lingüistas que empezaron valenciano y catalán por más de 30 años, mismo ellos no pueden responder a esta demanda. Claro. Como lingüistas. Pueden decir, ok, en esta cultura, hasta que es de estos aspectos, la gente te responderá de este modo. Sí, sí. Y lo podemos decir, pero no podemos decir, ande empieza y ande escapa una lengua o un dialecto, siga el valenciano, el catalán, el serbo, el croata y así, el español y el español, sobre la base exclusiva de criterios lingüísticos. Perfecto. Pues vale, ahora vamos a preguntarte otra cosa. En tanto que español, ¿no? Que tienes como lengua materna el español, ¿cómo ha sido tu experiencia estudiando y aprendiendo el ladino? Bueno, ya sabes que de mi punto de vista las lenguas maternas no existen, como dije. Sí, vale, tú me vas a cuestionar todas las preguntas. Pero... Seguro, como filósofo ya sabes que estoy ya... Sí. Y nunca, vamos a decir que existe. Nunca como primera lengua, ¿sí? Nunca, ¿cómo es para ti empezarte el judío español como primera lengua? Sí. No empezar la lengua como enseñar, mas empezarte como aprender. Sí. Ok. Entonces, pienso que si soy completamente honesto, pienso que el ladino es una lengua que cale aprovechar académicamente. Esto quiere decir que si tu primera lengua es el español, no te va a tomar mucho esfuerzo de empezarte el ladino, pero al mismo tiempo, por more que no hay mucha gente que habla en el ladino o que propio se interesan al ladino, vas a topar muchas oportunidades. Vas a topar muchas bursas, o por ejemplo, yo pienso que esta es la razón principal que ahora estoy empezando el ladino en la Universidad de Oxford. Por more que no hay mucha más gente que lo van a poder empezar en línea. O sea, hay un curso en Londres y lo estás estudiando, estás cursando eso. Estoy empezando a la gente. Tú enseñas, vale. Sí, estoy enseñando el ladino, también podemos decir enseñar el ladino. Estoy enseñando el ladino básico en la Universidad de Oxford, hay un año. Y ahora de esto también, como ya sabes, doy cursos y ateliers de ladino en Ladino 21. Donde empezamos la lengua, pero también la cultura. Cuál afitó con el ladino en Serbia, cuál afitó en Hungría. ¿Sí? Y hacemos ateliers de ladino en alfabeto que no son el latino. Porque hay mucha gente que piensa que por mor que ahora la más grande parte de la gente escribe y melda en el ladino en létricas del alfabeto latino, la gente piensa que es ansina que se hizo siempre. Queremos demostrar que no, que históricamente el Rashi es el alfabeto más culaneado para escribir y meldar el ladino. Vale. Y ahora del Rashi el solitreo, que era la escritura cursiva, esto que decía el Imperio Osmanli. Y se culaneaba para listas de cuál mercar en el charcí o para escribir a la gran mamá y así.
Más un registro muy diferente del Rashi, que se culaneaba para textos jornalísticos, y del Merubá, que se culaneaba, o las etricas cuadradas, que se culaneaban para textos litúrgicos. Vale. Y aunque estos son los tres, y el Merubá, y el Rashi, y el Solitreo, son alfabetos híbridos. Y estos son los alfabetos que corresponden con el ladino como lengua judía. Después de esto, y achaques de la panlatinización de las lenguas, mismo como ahora se puede escribir el chino en pinyin, Sí. se desvelopó una escritura del ladino en el alfabeto latino. Vale, muy bien. Muy interesante, estoy aprendiendo mucho. Entonces, vale, tenemos claro que es bastante fácil de aprender para un hispanohablante. Esto sí lo van a sentir la gente que no tienen el español como primera lengua, Sí. que hablan el latino, se Sí. van a fastidiar. Y van a ¿Por qué? decir, ¿Por qué? tanto, de que hemos con todo por mor que yo estoy hablando ahora latino, enculaneando muchos verbos que también están en el español moderno, o en el francés, o en otras lenguas romanzas, y que son colai para la gente comprender. Esto se llama acomodación, como sabes. Vale. Esto quiere decir que culaneas los verbos que piensas que la otra persona va a comprender mejor. Y esto hace que la sensación sea que el judío español es de ainda mucho más semejante al español de lo que pensábamos antes de la conversación. Más si me voy a meter a culanear verbos del turco y del ibrit, la gente no van a tener ni saber del mundo de cuál estamos diciendo. Claro, claro. Tú estás adaptando para poder comunicarte. Vale. Exacto. Tú no tengas miedo a meter ahí todos los verbos raros que quieras. Después no me demandes cómo cale hacer los subtítulos. Tú vas a meter lo que tú comprites. Vale, tendré que lidiar con eso yo. Vale, entonces, ¿qué te iba a preguntar? Una chacate, te voy a ayudar con placer. Perfecto, gracias. Entonces, sabemos lo fácil de aprenderlo. ¿Qué es lo difícil de aprender ladino, judeo, español? Seguro el ibrit y el turco, si no los hablas ya. Vale. Por mor que hay muchos verbos. Y por mor que la Turquía e Israel son los dos países donde ainda hay una comunidad de hablantes. Más que todo Israel. Vale. Esto quiere decir que son ainda los países donde el ladino ainda está metiendo verbos de estas lenguas, del ibrit y del turco. Entonces, si vas a meldar algunos textos en la Turquía sin conocer el turco, no va a ser colai del todo. Va a estar difícil. Y ahora de esto hay partes gramaticales que son exactamente igual en latino y en español, más que no quieren decir lo mismo. Por ejemplo, ahora yo te dije en esta frase, comprender del todo. Cuando en español decimos, no comprendo esto del todo, quiere decir, comprendí una chiquitita parte, a la otra parte no la comprendí. Más en latino quiere decir at all. Vale, sí. Comprendí cero. Es como en italiano cuando dicen absoluto, ¿no? Exacto, sí. Vale, sí. Porque es curioso, ¿no? Que el ladino como que conserva estas palabras y estas expresiones que todavía se ven en otros países, en otros idiomas. Entonces siempre es curioso hacer las conexiones, ¿no? Entre... Vale. Ahora de esto, también hay muchas, esto decimos en inglés, folk etymologies. Vale. Como la gente no son lingüistas, la más grande parte de los que hablan latino. Sí. Siente, por ejemplo, inshallah. Sí, esto quiere decir lo mismo que ojalá en español. No, es lo inshallah. Ok, no tenía ni saber del mundo. Y ahora de esto, para escapar, pienso que es muy importante y es el principal obstáculo que me topé. Es el facto que el latino es una lengua con un componente étnico muy importante. Quiere decir que no es colai topar a gente que te van a achetar como uno que habla legítimamente la lengua. Vale.
Aunque hay mucho riesgo de apropiación cultural. Sí. De percepción de apropiación cultural, en cualquier caso. Claro, claro. No sé, ya te he contado, lo hemos hablado antes, que yo he tenido experiencias parecidas con, por ejemplo, el romaní, o si me dices ya incluso con alguna lengua más hablada. Pero esto es interesante, ¿no? Que a veces lo más difícil no es la lengua, sino temas socioculturales o políticos, ¿verdad? De otra banda, también Cale que diga, porque es verdad que esta es una chiquitica parte de la gente que habla el latino como primera lengua. La más grande parte de la gente me averiguaron mucho para empezarme la lengua y para difusarla. También es verdad que ellos se renden cuenta que tienen menester de vosotros para adelantar la lengua. Y dunque es una ayuda enteramente altruista, cual lo que te diga. Perfecto. Claro, siempre está el que te va a apoyar y el que considera la cultura como algo propio que no se debe compartir, ¿no? La comunidad de hablantes sefaradíes es una comunidad muy conservadora desde el punto de vista lingüístico, aunque vas a topar a mucha gente que te dice, no, ahora el latino que se habla ahora es mucho peor que el que se hablaba. Sí. En mi casa era más bonito. Vale, sí, lo típico. Sí. Vale. Y para terminar, ¿cuál es tu visión de futuro para esta lengua? Pienso que es claro cuál va a fitar en el avenir con el latino. No es como si cuál lo pienso sobre el avenir del latino es independiente del avenir del latino, porque pienso que se va a dirigir, no voy a hacer esfuerzos, y si no voy a hacer esfuerzos, se va a dirigir. Hay dos tendencias. En primero de todo, adentro la casa, ya no es una lengua que se va a hablar, ya no es una lengua que se está hablando más de generación a generación. Los padres ya no hablan con los hijos. Ningún hijo tiene, casi ningún hijo tiene el latino como primera lengua. Vale. Puede ser que algunos conocen verbos del latino, más lo empezaron después. Aunque en la casa, como lengua vernacular y en la calella, está casi desaparecida. Al mismo tiempo, en la universidad y en los círculos académicos está pujando mucho. Amigo en la casa y al mismo tiempo puja afuera en la universidad. Casi como una pieza de museo. Vale. Este es el riesgo. El riesgo es que vamos a tornar el latino en una curiosidad. Vale. Y la más grande parte de los eventos, por ejemplo, a los cuales fui en Estados Unidos, eventos para preservar la lengua son en inglés, por ejemplo. Queremos adelantar el latino, pero queremos hacerlo en inglés. Y para mí esto no tiene mucho sentido. Vale. Claro, ¿no? Si hay que conservarlo, que se conserve como lengua útil en la que nos comunicamos, ¿no? No un objeto de estudio de eruditos, a lo mejor. Seguro. Yo pienso que, siendo completamente honesto, para mí, pienso que en esto no vamos a reuscir. Pienso que vamos a reuscir en hacer que este proceso siga más a vagar, que no siga tan rápido. Al cabo del cabo, el latino como lengua vernacular desaparecerá. Vale. Y en ese último comentario optimista, te doy unos minutos para que digas lo que quieras a la audiencia que te ve y lo dejamos con eso. Cuéntanos. Yo pienso que el latino es más que todo importante porque nos ambesa más sobre nosotros propios como españoles o como gente que se nació y engrandeció en España, y nos permite ir contra el prejuicio que todo el tiempo que la gente son españoles son católicos, que es un prejuicio que tomamos del nacionalcatolicismo de los reyes católicos, más después también el franquismo y así, y que nos ha mostrado otros modos y maneras de ser español que no son mejores ni peores, más que nos muestran que la cultura española peninsular es una cultura muy ancha y muy interesante. Vale, muy bonito, me gustó. Pues, thank you so much, Carlos, for coming on today.
and and recording this video with me. It's a real pleasure listening to you speaking this gorgeous language, and hopefully more people will feel like learning it and learning about the community. Absolutely, my pleasure. Anytime. Okay, guys, links down below if you want to learn more about Carlos' work. And with that, yeah, it's a wrap. See you again, guys. Bye. Yep.